Buenos días, viernes 22 de septiembre de 2023 y hoy os voy a recomendar un podcast de divulgación científica, que es un tipo de podcast que me gusta a mí mucho también. La mayoría de podcasts que tengo metidos en mi podcatcher, pues evidentemente son de tecnología y temas relacionados, domótica, etcétera, que es lo que yo produzco y yo escucho también, porque también me tengo que informar por muchos sitios, pero los podcasts de divulgación científica también me gustan mucho, sobre todo, pues bueno, relacionados con el espacio, ya sabéis, pero un poquito de todo. En el episodio 101 de este podcast, de Desde el Reloj, os recomendé ya dos podcasts científicos: Radio Skylab, que es para espacios trastornados, es del espacio, y Catástrofe Ultravioleta. Esos dos podcasts, pues a mí me gustan mucho. Radio Skylab sigue, Catástrofe Ultravioleta, estamos esperando una nueva temporada que no sé si la habrá, pero hoy os voy a recomendar un podcast similar a ese de Catástrofe Ultravioleta. Y el podcast del que os quiero recomendar es La Canica Azul. La Canica Azul es un podcast que ya acabó, empezó en diciembre de 2020 y duró hasta agosto de 2021, o sea, es un podcast que duró menos de un año. Es un podcast de 8 episodios, cerrado, no parece que vaya a tener segunda temporada ni nada, y es un podcast de divulgación científica sobre la Tierra, sobre nuestro planeta en cuanto a energías renovables, economía circular y todo eso, la renovación de la captura del carbono, cómo afecta la actividad humana al ciclo de la vida en la Tierra. Es decir, un podcast que se centra en hablar de todo eso que los humanos le estamos haciendo a la Tierra y cómo solucionar esos problemas que tenemos, insisto. Todo el tema de energías renovables, economía circular, reciclaje, etcétera, ¿vale? Para, poder reducir esos gases de efecto invernadero y, no matar nuestro planeta antes de tiempo. Insisto que es un podcast que tiene 8 episodios, duran entre 40 y 50 minutos todos los episodios, más 40 que 50, pero bueno, son episodios de una duración media, y lo que más me gusta es que es un podcast que está producido por Javier Álvarez. No sé si recordáis a Javier Álvarez, seguramente no, pero también era el productor, el que ponía las musiquitas en Catástrofe Ultravioleta. Y en ese podcast, en Catástrofe Ultravioleta, también estaba Antonio Martínez Ron, Aberrón en X y en Mastodon, que también está por ahí. Pues Antonio Martínez Ron, junto a Irreductible, hacían ese Catástrofe Ultravioleta, y ahora Aberrón se ha unido a Noelia Lasso, y con ella, ellos dos son los narradores y los conductores de este podcast. Y Javier Álvarez, pues de nuevo productor, y es quien pone las musiquitas, etc. La producción de este podcast tiene un nivel muy alto, pero también es verdad que es un podcast de Podium Podcast. Sí, estoy recomendando un podcast de Podium Podcast, pero es que si la calidad es buena y gusta, pues ¿por qué no voy a recomendarlo? Es un podcast, además, que está patrocinado por Acciona, parece, porque lo mencionan en todos los episodios. Bueno, no es algo que me importe, porque luego lo que es el contenido del podcast no es un contenido publicitario para nada, y es un podcast puro de divulgación científica. Hablan con muchísimos científicos, investigadores del CSIC, etcétera. Hablan con mucha gente, hacen muchas entrevistas, ponen muchos fragmentos de entrevistas y cuentan muchos conceptos interesantes sobre todo esto. Porque sí es verdad, pues que yo estoy bastante metido en este tema y tengo pues mucha idea de lo que pasa y cuál es el problema real del calentamiento global de la Tierra, y estoy muy concienciado con respecto a él, pero aún así hay cosas que se me escapan. Y por ejemplo, en el episodio 2, que se titula Carbono, pues nos explican por qué tenemos ese problema del CO2 y por qué tenemos que dejar de emitir CO2 a la atmósfera lo antes posible. Y es un tema temporal, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Es un tema temporal. Si lo vemos en una forma temporal, los combustibles fósiles, es decir, la gasolina, pues es una energía renovable también. Solo que tenemos un problema con el tiempo. Ahí os dejo
ese concepto, ¿vale? Insisto, hay muchos detalles, y entran en mucho detalle, hablan con investigadores, con cosas que se están pensando y haciendo de cara al futuro para intentar solucionar esos problemas, temas de captura de carbono y un montón de cosas con el agua, con nuestros bosques, con nuestras ciudades, bueno, un montón de conceptos que si os interesa este tema, de verdad, escuchad este podcast, La Canica Azul, podcast, insisto, acabado en 2021, pero sigue totalmente vigente y que podéis encontrar pues, en cualquier plataforma de podcasting, está en iVoox, está en todos lados, lo buscáis donde queráis, yo os dejo el enlace en las notas de este episodio en desdereloj.com, pero bueno, que lo podéis encontrar en cualquier sitio. Y nada más por esta semana. Bueno, o sí, porque mañana sábado por la mañana, voy a publicar una entrevista muy interesante, de unos 40 minutillos, una cosa así, con un desarrollador de aplicaciones de iOS. Así que, bueno, ahí os dejo que penséis quién puede ser el entrevistado y de qué va a ir esa entrevista de mañana, pero ya sabéis, mañana sábado tenéis en desdereloj.com un episodio especial, un episodio extra. Y ahora sí, nada más por hoy, nos escuchamos mañana.